A la audiencia y la hora previamente señalada antes por el despacho, vamos a proceder a preferir la sentencia que ponga fin a esta litis, bajo las siguientes consideraciones. De entrada debe decirse que se encuentran dadas las condiciones para emitir decisión de fondo, pues están presentes la totalidad de los llamados presupuestos procesales y como se advirtió en el desarrollo de esta audiencia, no se observa estructurada ninguna causal de nulidad que impida proferir sentencia. El proceso monitorio, en palabras del profesor Piero Calamandrei en su obra del mismo nombre, es aquel en que, en virtud de la simple petición escrita del acreedor, el juez competente libra sin oír al deudor una orden condicionada de pago dirigida al mismo. Esta tipología de procesos quedó incluida en el artículo 421 del Código General del Proceso como un proceso declarativo de naturaleza especial dirigido a que los acreedores de obligaciones en dinero de mínima cuantía que carecieran de título ejecutivo pudieran hacerlas exigibles de manera célere y eficaz, sustrayéndose de los formalismos procedimentales que implican los demás tipos de procesos que ordinariamente se manejan y que de manera, por decirlo, innecesaria, alargan la duración del proceso judicial. Esto en la medida que se instituye un procedimiento informal, expedito, simplificado, en el que la orden de pago emitida por el juez surge con base en la simple afirmación del acreedor, sin requerir necesariamente una prueba documental sobre la existencia de la obligación, y en el que es la oposición del deudor la que torna ineficaz esa orden de pago y eventualmente es la que da lugar a que se genere el contradictorio. Del texto del artículo 421 se pueden extraer como elementos de este procedimiento la exigencia de una obligación dineraria, es decir, que esté pactada en una cantidad de moneda de uso legal, en este caso en pesos colombianos, que implique la entrega material de un bien, o de hacer o no hacer una determinada obligación, que la misma sea exigible, es decir, que esta obligación sea pura o simple o estando sometida a condición la misma ya se haya verificado, es decir, que ya se trate de una deuda vencida, que la obligación tenga naturaleza contractual, lo que quiere decir que debe provenir de un acuerdo de voluntades celebrado entre las partes y por tanto no es procedente cobrar perjuicios de naturaleza extracontractual en este tipo de procedimientos. Asimismo, que sea determinada, lo que implica que exista plena certeza sobre el monto de la deuda cuyo pago se pretende, y finalmente que se trate de una deuda de mínima cuantía, que para el caso actual sería inferior a los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bajo este contexto, en el presente asunto, el despacho conminó a la demandada a pagar la suma de 2.800.000 pesos más intereses, rubro que, aseguró la demandante, le fue entregado a aquella a título de mutuo o préstamo con intereses para ser pagada en el mes de junio de 2013, específicamente el día 6 de ese mes. Orden a la que se opuso la pasiva, aduciendo con la formulación de las excepciones que denominó inexistencia de la obligación contractual, cobro de lo no debido, imposibilidad de acretar la deuda e inexistencia de prueba, que en efecto el vínculo que se alegaba contractualmente había existido para de ahí surgir la obligación no existía, lo que trajo de suyo entonces que la orden de pago se tornara ineficaz y que la orden de pago, perdón, se tornara ineficaz y que el proceso se transformara en un trámite declarativo a cursar por la senda del trámite del proceso verbal sumario, razón por la cual estamos hoy en esta audiencia, como se dijo desde el momento mismo en que inició y en que se convocó. Así entonces, si de lo que se trata es de establecer si existió o no un contrato de mutuo entre las partes, desde ya debe decirse que en el plenario se encuentran ausentes los elementos del mismo y por ende que deban negarse las pretensiones de la demanda en los términos que fueron peticionados. En efecto, según lo refiere el artículo 221 del Código Civil, el mutuo préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad, por lo que son de su esencia la fungibilidad de la cosa que se recibe, la tradición del dominio de la misma, que se hace por medio de la entrega real, y la obligación del mutuario de restituir cosas del mismo género y calidad. Entonces, si bien en el expediente se tuvo como hechos ciertos, no discutidos por las partes,
que entre la señora María Adelaida Velabril y María del Tránsito Hernández Gómez existió una relación laboral entre los años 2009 y 2015, de la cual se derivaron ciertos actos de confianza. Pues no ocurrió lo mismo respecto de que por cuenta de dicha laboral o de cualquier otra de tipo personal, si hubiese entregado a la demandada la suma de 2.800.000 pesos para ser pagados el 6 de junio del año 2013, como tampoco que la misma se entregó el día 6 de junio de 2012, eh, precisando incluso la demandante, al ser indagada sobre el particular, que cuando se liquidó el contrato laboral que existió en su momento, quedaron a paz y salvo por todo concepto. Adicionalmente, si bien la parte actora asegura que dicho préstamo se efectuó para atender gastos personales de una de las hijas de la demandada que viajaría fuera del país, en el plenario no se pudo establecer tal conexión. Por el contrario, esa aseveración se quedó en el dicho del demandante, pues ni la demandada aceptó tal situación, ni los testimonios recepcionados dieron cuenta de la misma. Por el contrario, son uniformes en señalar que dicha necesidad nunca existió, a mí que se contaba con la solvencia para atender una necesidad de tal naturaleza. Declaración que, si bien es cierto, la apoderada convocante quiso tachar de sospechoso al momento de alegar de conclusión en esta audiencia, dado el vínculo real, consanguíneo y filial que existe entre los testigos y la aquí demandada. Aún mirando esas declaraciones bajo la rigurosidad de esa situación, pues no se advierte que haya discordancia, vaguedades o imprecisiones frente a la versión que ellos dan, ni que la misma sea acomodada, pues porque no solamente no tienen conocimiento de la existencia de la obligación que se aduce en este proceso, sino que de lo que sí dan cuenta es que hubo una relación laboral entre las partes, y que se extendió por los años de 2009 a 2015, pero en ningún momento refieren la existencia de la obligación que aquí se está pretendiendo sea pagada. Por otra parte, la demandante no es clara en establecer las condiciones del préstamo que habría hecho a la señora Hernández Gómez, pues aunque en la demanda habla de que el dinero se entregó el 6 de junio de 2012 y que debía pagarse el 6 de junio de 2013, es decir, un año después de cuando se hizo esa entrega del dinero. Ciertamente, cuando fue indagada por parte del despacho, inclusive por parte de su contraparte, acerca de la fecha real de pago, en principio habló de 6 meses, luego de 12, sin que se pudiera establecer efectivamente cuál fue el plazo determinante del pago de esa prestación, y en esa medida pues ese elemento pues tampoco está presente. De igual manera, tampoco es posible determinar la existencia de la obligación a raíz del acercamiento que tuvieron las partes el pasado 29 de febrero de 2016 ante un centro de conciliación de la ciudad, por cuenta de la convocatoria que hiciera la señora María Adelaida a la aquí demandada, pues si bien en la constancia de no acuerdo levantada por el conciliador se indica como asunto objeto de esa convocatoria el que